E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. A nombre de la Embajada de Ecuador en Colombia y la editorial Random House Mandadori, queremos darles un cordial saludo y la bienvenida a la presentación y conversatorio del libro Ecuador, de Banana República a la No República, del economista Rafael Correa Delgado. Queremos agradecer la presencia del economista Rafael Correa, así como la de la señora María Emma Mejía Vélez y del señor Salomón Kalmanovitz. Le damos la bienvenida, presidente, a usted, a su delegación, con un libro que usted nos presenta hoy, Ecuador, de Banana Republic a la No República, una serie de artículos académicos que hace este profesor universitario entre el año 93 y el año 2005. Este título, para entrar en materia, presidente, tan atrevido, tan provocador, tan sugestivo, usted lo escribe además con algo que dice que es total parcialidad hacia Ecuador y hacia América Latina, que ahí no tiene dobles tintas ni dobles juegos. ¿No será exagerado eso de pensar que podemos hablar casi que de la negación de toda forma republicana, por más imperfecta que ella sea? Quiere decir que nuestros países nunca han sido un paraíso. Siempre hemos tenido gravísimos problemas sociales, económicos, y eso tendremos que responder ante las futuras generaciones, ¿no? Era América Latina, lo que hoy conocemos como América Latina, que se iba a desarrollar más rápidamente. Y pasó exactamente lo contrario. Pero lo que se hizo en la última década no tiene nombre. O sea, ya fue la deserción del Estado, fue el saqueo de nuestra región, políticas absolutamente absurdas, el mercado como máximo determinante de vidas, personas, sociedades, la sociedad, la persona, la vida como una mercancía más. Entonces realmente se destruyó a nuestros países. Durante la larga, triste noche neoliberal se destruyó a nuestros países, se explotó muchísimo a la mano de obra, empezamos a competir no en base a incremento de productividad, sino en base a precarizar a la fuerza laboral. América Latina es la región más desigual del mundo. Toda política pública, la más sencilla, la más compleja, debería tener como eje fundamental disminuir la desigualdad. Entonces creo que el título, por el contrario, se queda corto para expresar lo que fueron estas últimas décadas, ¿no? Quiere expresar el caso ecuatoriano, y creo que es el caso generalizable América Latina, que nunca fuimos un dechado de virtudes sociales y económicas, éramos Banana Republic, pero al final ni siquiera llegamos a república. Presidente, quería preguntarle a Salomón, un poquito, Salomón, el presidente acude como a todo el decálogo de situaciones de América Latina, de la crisis de la deuda, neoliberalismo, dolarización, el tema del libre comercio, cómo se nos volvió como de moda, la autonomía de los bancos centrales, de la cual uno de los cuales usted formó parte, la burocracia internacional que nos acaba de citar. ¿Cree que hay algunas exageraciones o vería usted? Pues yo creo que el presidente Correa fue elegido popularmente y entonces ya eso revela que hay cierto nivel de democracia y de república en el Ecuador. O sea, puede ser muy imperfecta, puede ser muy inestable, es peculiarmente inestable en el contexto latinoamericano, y pues yo creo, y de lo que leí de su libro, tiene que ver como con la falta de equilibrio entre los intereses de la sierra y los intereses de Guayaquil. Me llamó la atención el primer capítulo, es de historia económica, y él plantea cómo era de rico Ecuador basado en las plantaciones de cacao. Creo que para América Latina pues ha sido pues 200 años de búsqueda de una democracia que todavía hoy es muy imperfecta, pero también tenemos pues, muchos avances o países que han avanzado sustancialmente. Aprovechando que usted perteneció, fue director de un banco central independiente por nuestra reforma constitucional del 91, y ustedes más tarde que nosotros a fines de la década, las posiciones de ambos respecto a la independencia del Banco Central. Que es uno de los entes estatales que tiene como función controlar la inflación, y por lo tanto pues es parte de un esquema de
de Estado, que un Banco Central independiente pone al gobierno de turno a decir que si, pues que si quiere gastar más, tiene que aumentar los impuestos. Depende de la capacidad de la autoridad económica, tú lo has dicho. A ver, el Banco Central, corrígeme si me equivoco, es el encargado de la política monetaria, ¿verdad? Una mala política monetaria, estamos de acuerdo, puede quebrar un país. La pregunta, una mala política fiscal también puede quebrar un país. Entonces hagamos autónomos los ministerios de finanzas. De hecho, antes de los 90, los bancos centrales en América Latina no eran autónomos. Y no hay evidencia que demuestre que bancos centrales más autónomos reduzcan más inflación o provean más crecimiento, que es el fin último. Quiero que pasemos a una parte del libro que les recomiendo muchísimo, que es una parte muy dolorosa para Ecuador, que es el tema de las migraciones y el tema de las remesas. El presidente… Producida por los bancos centrales autónomos la migración. Por los bancos centrales autónomos. Es lo único que lograron promover en exportaciones, exportar Sí. ecuatorianos. Sí. El presidente lo llama como una especie de válvula de escape. ¿A qué costo para su país? Haber perdido esos 2 millones de capital de migrantes que están hoy afuera, sus familias, más de 2.500 millones en remesas que giran. Es decir, de alguna forma, los pobres de Ecuador, como usted lo dice. Durante ese congelamiento hubo gente que se suicidó por la desesperación de que no tenía su plata. Y hubo gente que tuvo que emigrar. En esa época no se requería visa para España y salieron, se calcula, en esos 3, 4 años cerca de 2 millones de migrantes. Pero ¿qué pasó? En el 99 la tasa de desempleo llegó hasta el 16% en la crisis. Luego bajó al 8, 9%, pero por la migración, no por la generación de empleo. Si esa población económicamente activa que salió del país se hubiera quedado en el país, está en el libro, yo calculo que hubiera superado los niveles de desempleo de la crisis, es decir, es falso que la economía se recuperó. Eso. Fíjense las paradojas, ¿no? Esos migrantes que salieron con tanto esfuerzo a ganarse sus euros, sus dólares en Madrid, en Valencia, en Murcia, en Milán, en Génova, en Nueva York, son los que han sostenido la economía ecuatoriana. Llegaron a ser las remesas de migrantes, año 2005, 2006, más que el promedio de exportaciones petroleras en los 90. Sin eso no se hubiera podido sostener la dolarización. Porque precisamente se recurrió a la dolarización porque se había perdido totalmente la fe pública en el Banco Central y en todo el sistema financiero. Porque el sistema financiero se quedó con los depósitos de las personas, la mitad de los depósitos fueron congeladas durante un año y con la dolarización posterior y la inflación que hubo, eso fue una licuada de los depósitos Yo estoy totalmente de acuerdo, pero me está dando razón Salomón, porque todo eso hizo el Banco Central autónomo. Por eso. Es imposible en Ecuador. Y la idea es, y lo dice el libro, ir a monedas regionales, que creo que es posible y deseable. Por ejemplo, una moneda en UNASUR. Tenemos que ir a bloques monetarios más grandes, porque las economías pequeñas de América Latina, esas monedas en la globalización son como barquitos de papel en una tempestad. Yo quería que habláramos un poco de integración regional. Usted tocó el tema de UNASUR, usted tiene un capítulo muy especial a lo que significó en su momento la Comunidad Andina de Naciones, el Acuerdo de Cartagena, después Comunidad Andina de Naciones, que lo llama como el más serio y profundo de los mecanismos de integración económica y social. Recientemente el presidente Juan Manuel Santos en Lima, cuando lanzan el Acuerdo Pacífico, menciona la debilidad en que quedaría la CAN saliendo Venezuela, que puede estar herida, no sabe qué tan gravemente herida. ¿Cree en la CAN? ¿Usted cree que ese es un mecanismo que Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia podemos mantener? Creo que cumplió su papel, pero creo que ya la realidad ha cambiado. El universo de integración ya no es el andino, es el regional, sudamericano, y el concepto de integración ya no se queda en la parte comercial. Estamos hablando en UNASUR, TUNASUR, parte energética, nuevas instituciones financieras, infraestructura vial, etc. Entonces creo que tanto la CAN como UNASUR, como Mercosur deben converger hacia ese nuevo universo integrador y esa integración más global, más completa que significa UNASUR. Y TLC es presidente, no sé también Salomón qué opina, Colombia de América Latina ha ido mucho hacia los TLCs, hemos firmado ingentes tratados de libre comercio. Ya debería ser desarrollado, pues sí, es la fórmula mágica para el desarrollo. México ya debería ser desarrollado, pues también si firmar TLC. Vea, si firmar TLC da desarrollo, dígame dónde firmo.
esta moda que hay ahora de los tratados de libre comercio como si fuera la fórmula mágica que a nadie se le ocurrió antes para lograr el desarrollo. Salomón es historiador económico, que nos diga cuántos países para desarrollarse, de los actualmente desarrollados, practicaron el tratado de libre comercio. Es que se quiso convertir a la economía en una ciencia matemática, como la física, etcétera, ¿no? Y no lo es, pues. Estudia el comportamiento de las sociedades humanas y cada vez los economistas nos alejamos más del objeto de estudio y nos encerramos en computadores y creen que con econometría, estadística, se resuelven los problemas. Entonces, y estamos obviando algo fundamental del análisis para entender esa sociedad humana y la economía en sí mismo, que son las relaciones de poder. El desarrollo no es un problema netamente técnico, es un problema de relaciones de poder. No, pues me parece que es un libro muy interesante, sobre todo para los hacedores de política, y que porque los va a poner a pensar y les va a dar rabia también cuando vean todas las críticas violentas que le hace el presidente a sus relaciones con el imperio, a sus relaciones con las clases dirigentes locales. Y entonces es un libro que pues yo recomiendo y que espero que sea digerido y sus enseñanzas asimiladas. Dijo el presidente Santos que lo iba a leer también y que probablemente iba a encontrar cosas muy interesantes y sin duda controversiales. Controversial yo, jamás, compañero. Gracias, muchas gracias, presidente. Esta es su casa. Voglio vederti danzare